Libro de Lucas 11, capítulo 29, donde dice como título: la generación perversa demanda señal. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así su palabra: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios amado, te doy gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Padre eterno, Padre mío, Dios amado, Señor, va a ser predicada tu palabra. Que esta palabra, Dios mío, corra a cada vida, a cada alma, Señor. Que esta palabra, Señor, sea, Dios mío, Señor, la que esté realizándose en los corazones, Dios mío. Que sea tu Santo Espíritu, Padre, que esté tomando control y dominio, Padre. Convenciendo al hombre de juicio, de pecado, redarguyendo su mente, su corazón, Dios mío. Salvando las almas, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En tu mano, Dios amado, Señor, pongo esta predicación para gloria y honra de tu santo nombre. Y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amigos, la palabra del Señor nos enseña, como acabamos de leer, que estamos viviendo los últimos tiempos, el cual acontecimientos están sucediendo en el mundo entero conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Déjeme decirle una cosa, que estamos viviendo en la cual podemos ser la última generación del ser humano aquí en la tierra, porque la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Todo lo que está ocurriendo es conforme a la palabra del Señor. Podrán pasarse los cielos, podrán pasarse la tierra, podrán acabarse todo, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios se cumple tal como está escrita desde el principio de la creación, como Dios la ha escrito, como lo que estamos viviendo hoy en día y como lo que se va a venir en un futuro no muy lejano. Y sabemos que estamos viviendo en la cual la Sagrada Escritura dice que Cristo muy pronto viene. Cristo viene a sacar a su iglesia. Cristo viene a levantar a su pueblo, aquel pueblo que lo ha recibido, aquel pueblo que lo ha reconocido como su único Señor y Salvador de su vida. En lo cual la palabra del Señor nos enseña, que dice la palabra del Señor, que cuando todas estas señales que está aconteciendo en el mundo entero, entonces el Señor Jesucristo nos dijo: de cierto os digo que de esta generación no pasarán. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Que somos la última generación que podemos estar viviendo. ¿Sabe por qué? Porque algo está a punto de ocurrir en el mundo entero. Algo está a punto de pasar en la tierra. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Nosotros le llamamos a esto el rapto de la iglesia. Nosotros le llamamos a esto el arrebatamiento de la iglesia. Es algo impresionante, donde Dios va a sacar a miles y a miles de personas, donde un abrir y cerrar de ojos Dios va a desaparecer multitudes, millones de personas, porque Dios lo va a sacar. ¿Sabe por qué Dios lo va a sacar? Porque sobre la tierra se aproxima juicio grande. Sobre la tierra se aproxima lo que el Señor Jesucristo dijo en su palabra, la gran tribulación. Algo terrible lo que va a acontecer sobre el mundo entero. Algo
algo lo que se viene para la humanidad, déjeme decirle algo, que lo que se viene para el mundo no es nada bueno. Lo que se viene para la tierra no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy en día. No es nada comparado lo que se va a venir conforme como está escrito en la palabra del Señor con lo que estamos viviendo hoy día. Quizá hoy en la actualidad estamos viendo hambre en muchas partes, o quizá estamos viendo terremotos en muchos lugares, quizá estamos viendo esta peste en muchos lugares. Pues déjeme decirle que para aquel día, el cual es la gran tribulación, acontecerá algo, cosas terribles, cosas mayores que esta, el cual la palabra del Señor nos enseña que van a tener que trabajar 2 días enteros quizá por un plato de comida, porque se viene hambre mundial para el mundo entero. Se viene algo terrible, el cual la palabra del Señor nos enseña que se va a venir cosas catastróficas sobre el mundo entero, el cual dice la palabra del Señor, un terremoto grande, el cual nunca ha habido en esta tierra y nunca lo habrá después de esto, porque son los últimos tiempos, el cual la palabra del Señor nos enseña. Y sabe que es lo que acabamos de leer hoy en día en la palabra, que esta generación que estamos viviendo hoy en día es una generación perversa, es una generación llena de maldad, es una generación llena de pecado, es una generación llena de abominación, el cual el pecado ha llegado a la misma presencia de Dios. Por eso es que nosotros vemos aquí que el Señor le dijo que los hombres de Nínive se iban a levantar en el juicio contra esta generación y la condenará. ¿Sabe por qué el Señor dijo esto? Porque era una ciudad era una ciudad terrible, era una ciudad que el pecado había llegado a la misma presencia de Dios. Era una ciudad donde Dios la iba a destruir, donde Dios mandó a un hombre llamado Jonás advirtiéndole y diciéndole. Y este hombre cumplió lo que Dios le dijo y le fue y le anunció y le decía: de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruido. Y cuando los hombres de Nínive oyeron la voz de este profeta, dice que todo el pueblo de Nínive, al oír lo que este hombre anunciaba, fueron y se arrepintieron. Y Nínive era una ciudad de 120,000 habitantes en aquella región. Y aquellos hombres, al oír la predicación de este hombre, se arrepintieron. Y Dios va a hacer la comparación de Nínive con la generación perversa, con la generación que no se quiere arrepentir. ¿Sabe cuándo? En el día del juicio, en el día que tendrás que enfrentarte cara a cara con el Señor, en el día que tienes que estar delante de la presencia de Dios, en el día que tendrás que rendirle cuenta a Dios, pues Dios te va a demandar por la palabra del Señor. Dios te va a demandar por esta palabra y te va a decir: ¿sabe qué? Mira lo que hizo Nínive. Nínive oyó la voz de Dios. Solamente Dios le dio 40 días para que se arrepintiera y Nínive se arrepintió. ¿Cuántos años de vida Dios te va dando? ¿Cuánto tiempo de vida Dios te está dando para que te arrepientas? Y sin embargo, muchas veces hay gente que no se han arrepentido y se han muerto, y esa gente tendrá que rendirle cuenta a Dios ahí arriba en el cielo. Tendrá que darle cuenta a Dios porque no se arrepintieron. Y entonces, por aquella predicación que muchas veces han oído y no se han arrepentido, pues la Biblia dice que la misma palabra lo va a terminar condenando. Porque por esta palabra el hombre tendrá que rendirle cuenta a Dios. Dios solamente le dio a Nínive 40 días para que se arrepintiera, y Nínive los 40 días se arrepintió. Y Dios no destruyó esa ciudad porque aquel pueblo se había arrepentido. Ahora, ¿cuánto tiempo Dios te está dando? ¿Cuánto tiempo Dios te está hablando? ¿Desde cuántos años atrás Dios te viene amonestando? Dios te viene hablando que deje el pecado. ¿Cuánto tiempo atrás Dios te viene advirtiendo? Dios te viene amonestando que deje la borrachera. ¿Cuánto tiempo Dios te viene hablando que deje el adulterio?
adulterio, que deje la fornicación, que deje las brujerías, que deje la hechicería. ¿Cuánto tiempo atrás Dios te viene hablando? Que deje la idolatría, que deje de adorar estatuas, que deje de adorar imágenes. ¿Cuánto tiempo Dios te viene hablando? Pero sin embargo no quiero obedecer. Pues déjeme decirle algo, que en un día tendrás que rendirle cuenta a Dios, porque en esta palabra está nuestra vida, en esta palabra está escrito nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir por la palabra. Por eso es que el Señor dice, porque la generación que cuando vivía Jesús, aquella generación, pero sin embargo no quiero obedecer, porque déjeme decirle algo, era una generación perversa. Y la palabra del Señor dice que esta generación le demandaba señal a Jesús y le decía: maestro, danos señal. Maestro, queremos ver de tu señal y te creemos, le decía. Y Jesús mostrándole señales, Jesús mostrándole los milagros, Jesús mostrándole cómo endemoniados eran liberados, Jesús mostrándole las señales. Sin embargo, esta generación de aquel tiempo de Jesús, por más que veía señal, no querían obedecer. Por más que veían las señales, sin embargo querían más señal que le mostrase. Y Jesús le dijo: pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, le dijo. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Así como Jonás fue señal, donde Dios lo tomó para que hable a aquella nación, así será señal para esta generación, dice la palabra del Señor. Y la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y la condenarán. Miren lo que dice la palabra de Dios. Que la reina del sur, en aquel tiempo, en el reinado de Salomón, cuando este rey comenzó a gobernar, Dios le entregó al rey Salomón sabiduría, una sabiduría que ningún hombre en esta tierra la tenía. Y entonces, al oír esta reina del sur la sabiduría de Salomón, se decidió a ir donde Salomón a ver si era verdad de aquella sabiduría que Salomón tenía, porque la sabiduría de Salomón había corrido el mundo entero. Y esta reina, al llegarle a su oído de la sabiduría de Salomón, esta reina dijo: pues bueno, yo voy a ver si es verdad que este hombre tiene sabiduría, para ver si me responde algunas preguntas. Y mire que esta reina del sur, donde estaba esta reina, a donde estaba el rey Salomón de Israel, según la historia dice que son 75 días de camino. Esta reina se tiró 75 días para llegar a donde el rey Salomón, solamente para saber si era verdad la sabiduría. Mire, 75 días de ida y 75 días de vuelta, 150 días esta reina estuvo fuera de su tierra, solamente para averiguar si era cierto de aquella sabiduría, solamente para ver si esta sabiduría que tenía aquel rey era verdaderamente. Y cuando llegó esta reina segunda, y Salomón le respondió todita, así que no haya ninguna que deje de responderle. Y entonces esta reina se va a levantar en el día del juicio contra aquella generación, porque esta generación en la cual le demandaba a Jesús, esa generación conocía a lo que hizo esta reina. Esa generación conocía lo que esta reina caminó desde tan lejos solamente para oír aquella sabiduría que Dios le había entregado. Y entonces Jesús le dijo: he aquí más que Salomón. ¿Sabe por qué el Señor dice he aquí más que Salomón? ¿Sabe por qué Dios dice eso? Porque el Dios que estamos predicando hoy en la actualidad es el mismo Dios que le dio la sabiduría a Salomón. El Dios que te estamos presentando hoy en día es el mismo Dios que escogió a este rey Salomón para ir darle sabiduría. Si Salomón tenía la sabiduría de Dios, pues Dios, nosotros estamos presentándote a ese Dios, aquel Dios que le dio la sabiduría. Nosotros estamos presentándote a Cristo Jesús, el dador de la vida,
que derramó su sangre en la cruz de Calvario por el hombre, el único que le puede dar vida al hombre, el único que le puede dar esperanza al hombre, se llama Jesús de Nazaret. Es el único. Y dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Hoy Jesús es más que Salomón. Si esta reina se tomó 75 días de viajar de su país a donde estaba este rey, pues déjeme decirle algo, que aquí no necesitamos viajar tanto día para ver al Señor. Jesús está presente en todo lugar. Dios está en todo lugar. Su omnipotencia, su omnisciencia está en todo tiempo, en todo momento. Él está aquí, Él puede estar allá. ¿Sabe por qué? Porque Él es omnipresente, Él es el Todopoderoso. Él fue que creó los cielos y la tierra. Él fue que creó el mar y todo lo que habita en ella. Si es por Él es que vivimos, porque por su palabra dice que fueron hechas todas las cosas. Lo que Él dijo, eso se hace. Y dice: y aquí más que Salomón. Es más que Salomón este tiempo. Jesús es más que Salomón. Salomón no dio la vida por el hombre, pero Jesús la dio. Cristo Jesús dio la vida por el borracho. Cristo Jesús dio la vida por el hombre pecador. Cristo Jesús dio la vida por toda la humanidad. Por eso es que dice su palabra en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Saben por qué Dios amó al mundo? Porque Él no le importó el pecado del hombre. ¿Saben por qué Dios amó al mundo? Porque la Biblia dice en el libro de Romanos 3:23 que todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios y no había ni uno justo, y aún no hay ni uno justo. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios, por su infinito amor y su infinita misericordia, mandó a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para redimirnos. Por eso es que cuando usted acepta a Cristo, cuando usted reconoce a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, Dios lo redime, Dios lo saca del pecado, Dios lo saca de la borrachera y Dios le da una nueva vida, Dios le da un nuevo cambio. Si usted era un borracho, Dios lo cambia. Si usted era un drogadicto, Dios lo cambia. Si usted era un adúltero, Dios lo transforma, porque el poder es de Dios. Porque todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros no teníamos esperanza. Estábamos destituidos, como dice en el libro de Romanos. Se lo voy a leer. 3:23. Por cuantos todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire lo que dice la palabra del Señor, que Él deja pasar por alto los pecados pasados. Dios te perdona, no importa qué pecado hayas hecho. Quizá lo hiciste por ignorancia, porque por ignorancia nosotros cometíamos pecado. Pero Dios deja pasar, dice su palabra, los pecados. Dios deja pasar por alto lo que tú un día cometiste, lo que tú un día hiciste. No importa si haya matado, no importa si haya violado, no importa el pecado que haya hecho. No hay mayor pecado que la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si usted viene a Cristo, Cristo lo transforma, Cristo lo renueva. Por eso es que dice en el libro de 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron y
todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo Jesús, cuando usted se transforma, cambia a Cristo Jesús, de en adelante todas las cosas son nuevas en Cristo Jesús. Una nueva vida. ¿Sabe por qué? Porque ya no es usted el que va a vivir, sino es Cristo el que va a vivir dentro de usted. Eso lo dijo el Señor. Porque todo, cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, Dios lo puso recto. Dios hizo al hombre sin pecado. Pero cuando el pecado entró, de ahí para adelante, todos los hombres, todas las personas nacían pecadores. Y es entonces donde Dios, desde la creación del mundo, Dios ha venido tratando con el hombre. En el huerto de Edén, Dios quiso que el hombre sea recto. Dios quiso que el hombre sea firme. Y Dios permitió para probar al hombre, a ver si el hombre le era fiel o no le era fiel. Pero el hombre le falló. Asimismo, Dios de ahí para adelante vino tratando con el ser humano. Dios vino tratando en la generación de Noé. La generación de Noé, Dios se arrepintió. Según el libro de Génesis 6, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, el corazón del hombre se extorsionó. El corazón del hombre se llenó de maldad en maldad y en maldad. Y se habían olvidado de Dios. Y Dios dijo, le dolió en su corazón de haber hecho al hombre. Dios quería exterminar a la humanidad por completo. Pero había un hombre, el cual Dios halló gracia, el cual era Noé. Y Dios le dijo a Noé, hazte una arca, que voy a mandar diluvio sobre la humanidad, porque me arrepiento de haber hecho al hombre. En aquel tiempo el hombre vivía hasta 900 años. El hombre que más vivió en la tierra se llama Matusalén, más de 950 años. Y de ahí, cuando ya el hombre comenzó a pecar, pues Dios le dijo a Noé, ¿sabe qué? Yo me arrepiento de haber hecho el hombre, mas su día más su día solamente serán 120 años. Dios de ahí comenzó a cortar las edades por el pecado del hombre. Y Dios le dio al hombre una oportunidad para que el hombre entre al arca. Pero sin embargo el hombre solamente pensaba en maldad y en maldad. Y Dios tuvo que acabar con esa generación. Porque esa generación se había corrompido. Esa generación se había dañado. Y esa generación conocía y sabía que había un Dios del cielo. Esa generación sabía que había un Dios que lo había creado. Pero sin embargo, el hombre siempre con su rebeldía, el hombre siempre se ha rebelado contra Dios. Y Dios, a pesar de todo eso, Dios ha querido tratar con el ser humano para que el ser humano se vuelva a Él. Dios ha querido, y entonces como el ser humano se ha rebelado contra Dios, Dios escogió a un hombre cual se llamaba Abraham, para que Abraham, de aquel hombre saliera una nación poderosa, para que de aquel hombre naciera una nación que le sirviese, una nación el cual se llama, como hoy en día lo conocemos, Israel. Israel fue creado de los lomos de Abraham porque Dios le dio la promesa que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Pero ¿qué pasó en este pueblo de Israel? Este pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Este pueblo de Israel, Dios lo sacó de la esclavitud. Cuando Dios lo terminó sacar de la esclavitud a este pueblo de Israel, este pueblo de Israel fue por el desierto. Dios lo tuvo en el desierto 40 años y para probarlo. Pero en esos 40 años Israel se rebelaba todo el tiempo. En esos 40 años Israel se hacía duro de corazón. En esos 40 años, por más que Israel vio la señal, por más que Israel vio el mar abrirse, por más que Israel vio la Dios plaga que le caía sobre Egipto, por más que Israel veía que el maná le caía del cielo, por más que Israel veía que de las piedras sacaban el agua, Israel se rebelaba contra Dios. Así está esta generación perversa, así está esta generación adúltera, así está esta generación pecadora. Por más que Dios te habla, por más que Dios te advierte,
inocente. Por más que Dios te dice, deja el vicio, deja la borrachera, deja de andarte peleando. Por más que Dios te dice, deja el pecado, el hombre no quiere obedecer. El hombre se va en contra de las leyes de Dios. Por más que Dios te dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, hay muchos países que firman el casamiento de hombre con hombre. Por más que Dios te dice que ningún suicida entrará al reino de los cielos, ¿cuántos países hacían hasta marcha? ¿Sabe para qué hacían marcha? Para legalizar el aborto, cuando la Biblia dice que 6 cosas aborrece Jehová, según el libro de Proverbios 6:16, y aún 7 abomina mi alma, y una de esas, ¿sabe cuál es? La derramadora de sangre inocente, el cual es el aborto. Eso aborrece Dios. Por eso es que en aquel tiempo, la Biblia dice en el libro de Hebreos 9:27, que está establecido para el hombre morir una vez, y después de esto viene el juicio, dice. El hombre tendrá que rendirle cuenta a Dios. Y en aquel tiempo, esa generación, el cual, cuando Jesús le estaba hablando, esa generación tendrá que rendirle cuenta a Dios, y Dios le va a decir, porque esa generación conoció y supo que siempre había profeta en Israel. Y usted, amigo, usted, amiga, usted va a saber también, si no se arrepiente, en aquel día que esté delante de Dios, usted va a saber que siempre hubo predicadores en Catarama. Usted va a saber que siempre hubo predicadores en Ecuador. Usted va a saber que siempre hubo alguien que te llevaba la palabra, alguien que te testificaba, alguien que te advertía. Y eso Dios te va a llamar a cuenta un día. Por eso es que dice la palabra del Señor, que todo el que negare al Hijo del Hombre aquí en la tierra, Él también nos va a negar allá arriba delante de los ángeles de Dios. Y todo el que confesares a Jesús aquí en la tierra, la Biblia dice que Él nos va a confesar delante de nuestro Padre y de los santos ángeles que está allá arriba en los cielos. Por eso es que el apóstol Pablo, según el libro de Romanos 1:16, él decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Por eso es que nosotros no nos podemos avergonzar y siempre tenemos que confesar a Cristo Jesús. Porque este Evangelio es poder de Dios. Este Evangelio es el que te puede transformar. Este Evangelio es el que te puede cambiar. Y el Evangelio es de Jesús. Como dice el libro de Lucas 12:8-9, que cualquiera que lo niegue delante de Dios, Él no va a negar delante de los ángeles. Y cualquiera que lo confiese aquí en la tierra, Él no va a confesar delante del Padre y de los santos ángeles que está allá arriba en los cielos, dice la palabra del Señor. Por eso es necesario confesarlo, es necesario aceptarlo, es necesario decir, Jesús es mi Salvador, mi único, el único que dio la vida. Pero déjeme decirte que detrás de todo esto hay un ser invisible, el cual se llama Satanás. Que el Señor lo reprenda. Este dice la Biblia en el libro de 2 Corintios 4:4, que este diablo anda cegando el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Como dice, vamos a leer 2 Corintios 4:4. Dice así su palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién tiene cegado el entendimiento del hombre? El Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El diablo. Porque el Dios de nosotros es de todos los siglos y por los siglos. El Dios de nosotros no tiene principio ni fin. Pero el Dios de este siglo tiene principio y tiene fin, y un día se le va a terminar.
Y ese se está encargando de cegar el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la palabra. Ese se encarga de decirle al hombre: ¿sabe qué? No escuche esos locos. ¿Sabe qué? No escuche eso. No escuche el mensaje. No escuche la palabra. El diablo se encarga de destruir al ser humano, así como lo ha hecho desde la creación del mundo. Destruir al hombre, destruir a la creación de Dios, porque el diablo ya no tiene esperanza de entrar al cielo. Pero el diablo sabe que usted y yo aún tenemos esperanza, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que mientras haya vida, hay esperanza. Pero una vez muerto y sin Cristo, la esperanza se terminó, la esperanza se acabó. Pero mientras tengamos vida, mientras respiremos, mientras caminemos, mientras Cristo aún no ha levantado su iglesia, que eso va a suceder muy pronto, tenemos esperanza. Por eso en esta mañana, ahí donde usted se encuentra, sea en su casa, sea donde sea, si ha escuchado la palabra de Dios y usted quiere vida eterna, si usted quiere esa esperanza que Cristo Jesús, repita conmigo esta palabra, esta oración que voy a hacer, y dígale así: Padre, en esta mañana he oído tu palabra me ha hablado, reconozco que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Perdóname, Señor, perdona todos mis pecados, me arrepiento, Padre, y te doy gracias, Señor, porque en esta hora mi nombre está siendo inscrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque me salvaste. Te confieso en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Le damos gracias a Dios en esta mañana, porque Dios ha permitido